Auspicia Informativo Farco. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola, muy buen día para toda la Argentina. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, un noticiero que producimos desde todo el país y que emitimos desde nuestro centro de producción ubicado en Rosario. Comenzamos con nuestra edición de hoy martes 9 de enero de 2018. Que los represores tengan prisión domiciliaria es una ofensa para el pueblo, lo dijo Informativo Farco Estela de Carlotto. Luego de los escraches a los represores Miguel Echecolatz y Norberto Bianco, dialogamos con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo sobre ese tema, también del 2x1 a represores que la Corte aún no efectivizó, de la justicia como poder independiente y del gobierno nacional. Escuchamos parte de la entrevista que mantuvimos con Carlotto. Esto es una ofensa no solo para los que somos familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, de la dictadura cívico-militar, sino también del pueblo que no quiere convivir con semejante personaje. Lo bueno, digamos, de esta unidad de los vecinos, de este delincuente que no quieren tenerlo como tal y que lo repudian, junto con las organizaciones de derechos humanos de Mar del Plata y por supuesto de Buenos Aires también, han manifestado claramente en una marcha y varios días de expresiones con conferencia de prensa su voluntad de que este hombre vuelva a la cárcel común. La única casa, dicen, que tiene que tener es la cárcel. Y se justifica porque este hombre está acusado de innumerables, centenares de crímenes durante la dictadura. Es un hombre frío, un hombre que va a conspirar seguramente, va a desafiar la ley porque no va a permanecer dentro de la casa. Se hacen los enfermos a veces para pasarla bien. Eso de que tengan una edad de ancianos no los hace buenos. Son ancianos peligrosos. Y además están cumpliendo condenas por crimen de lesa humanidad, que es un crimen especial que afecta a la humanidad, porque ha sido la desaparición de 30.000 personas, de centenares de bebés nacidos en cautiverio la mayoría, de robo de bienes, de campos de concentración en centenares en todo el país. Entonces esto afecta a la humanidad y no pueden tener ningún beneficio que pueda beneficiar a un preso común, social, que ha cometido delitos. De manera que yo creo que esto el gobierno, el Estado, las autoridades tienen que recapacitar para no enervar, para no profundizar ese dolor que llevamos hace 40 años los familiares de las víctimas, en un país que ha sido un ejemplo, porque Argentina ocupó un lugar de privilegio ejemplar en todo el mundo por haber resuelto este tema claramente y todo el tiempo en estos 40 años de lucha que tenemos. Nunca bajamos los brazos, el Estado nos ayudó en el gobierno anterior sobre todo muchísimo, el primer gobierno hizo un juicio que fue histórico. Entonces, ¿cómo puede desarmarse esta historia de un país que llevaba la bandera de resolver estos temas tan dolorosos para ahora transformarlo en un país donde los delincuentes puedan vivir y convivir con la sociedad en su conjunto? Es una afrenta.
Ese cambio en lo que pasa en la justicia tuvo que ver directamente con el cambio en el gobierno, se lo fue viendo con diferentes decisiones de la Corte, por ejemplo, con la decisión del 2x1 que generó un rechazo masivo en las calles en todo el país, pero a fin de año lo que sabíamos es que se postergó la decisión de rever ese fallo que habilitó el cómputo del 2x1. ¿Cómo está la situación en ese sentido? Bueno, yo creo que todavía la Suprema Corte no ha resuelto tomar en seriamente este tema de que no pueden gozar insisto, de lo que un preso común social lo tiene, de esta consigna del 2x1. Ellos, insisto, son asesinos que repetirían la historia de otra manera, sojuzgando a un país al temor, a la desaparición por pensar distinto. Tenemos ejemplos muy cercanos. Bueno, este hombre es responsable de la desaparición de Julio López, pero también ahora, en estos tiempos, y con una ministra de Seguridad incompetente y creo que malintencionada, estas Fuerzas Armadas están tomando un poder absoluto sin mérito de que se los pueda condenar por transgredir las leyes, porque siempre, y así lo han dicho, van a ser ellos exculpados y culpados las víctimas. Maldonado, por ejemplo, es un caso patético, y el otro mapuche que fue asesinado por la espalda. Esto está pasando ahora, en este siglo y en estos tiempos. Entonces, atención con este mal ejemplo de que si estos hombres influencian en la formación de los nuevos integrantes de las Fuerzas Armadas, los van a convertir también en asesinos como ellos, despiadadamente, y lo hemos visto, y sin embargo, bueno, se los premia, se los asciende. Hay una contradicción tremenda en este momento en el tema de la justicia y de la implementación de lo que corresponde. Claro, justamente estas decisiones de la justicia, cuando se hablaba del actual gobierno nacional, desde este gobierno nacional se hablaba de el curro de los derechos humanos, se hablaba de que la justicia esté separada, que sea un poder separado, pero ahora vienen a tomar decisiones que tienen que ver directamente con la línea ideológica que ellos plantean. ¿Lo ven así ustedes? Sí, claro. A ver, tenemos un gobierno que vive mintiendo. Es triste, pero es así, es cierto, y nadie puede decir que no digo la verdad. Ojalá pudiera decir lo contrario, ojalá me levantara y festejara algo bueno para beneficio del pueblo más desposeído, del más necesitado. Están dando vuelta a la historia, queriendo cambiar el paisaje y la sintonía de un país que tiene su historia, que tiene su identidad. Y bueno, la educación está cambiando también, van a introducir nuevas normas, están cerrando espacios maravillosos en la formación cultural, ni hablar de los derechos humanos. Entonces, aparte, ya en campaña, llamarnos curro era un antecedente muy nefasto. Bueno, pero prometió a viva voz pobreza cero, la grieta, terminar con esa grieta que nos divide, y luego el narcotráfico. Y todo eso no solamente no se hizo, sino que se hizo al revés. Entonces esas mentiras molestan, porque nosotros somos un pueblo paciente, un pueblo sereno, pero todo tiene su límite. Ojalá nadie piense en violencia, porque no la queremos, pero la violencia la están generando ellos. Entonces atención, porque si Naciones Unidas, la OEA o la CID, Amnistía Internacional, que son organizaciones internacionales impecables, le dirigen la palabra para decirle que está bien y que está mal, y la ignoran y dicen que acá va a pasar lo que se quiera hacer, esto ya es deliberadamente una actitud totalmente incontrolable y muy peligrosa, muy peligrosa. Entonces nosotros no vamos a bajar los brazos, nosotros vamos a seguir horadando la piedra, consiguiendo respuestas favorables, deseando que los tres poderes funcionen totalmente independientes, que no lo son ahora, porque la justicia está condicionada, lo sabemos, los gobernadores de las provincias están condicionados con el dinero a bajar la cabeza y votar leyes que son imprudentes.
Entonces, todo esto lo estamos viviendo con mucha preocupación. Nosotros no personalmente, porque ya tenemos la vida hecha y el dolor que tenemos no se acaba con nada. Nos daría paz, en todo caso, que todo fuera bueno. Nos preocupan la juventud de hoy y las futuras, porque si esto se acrecienta, si esto se profundiza, estos chicos, estos jóvenes, por pensar distinto, van a correr peligros muy serios. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/Farco Argentina. En la provincia de Buenos Aires se realizó una inspección ocular en la base aérea de El Palomar, donde el gobierno nacional pretende instalar un aeropuerto internacional para vuelos low cost y regulares. El ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, presentó oficialmente semanas atrás el plan de obras para transformar la base aérea en un aeropuerto internacional para vuelos de bajo costo. En ese contexto, la jueza federal de San Martín, Martina Forns, realizó ayer una inspección ocular por más de 2 horas en el lugar. Decimos que el sitio funcionó como centro clandestino de detención durante la última dictadura militar, por lo que está reconocido como sitio de memoria. En el lugar estuvieron nuestros compañeros de FM Tincunaco y allí recogieron el testimonio del abogado Lucas Marisi, quien asegura que se está destruyendo un sitio de memoria y pruebas judiciales. Acá se están destruyendo no solo un sitio de memoria, sino también prueba judicial de causas de lesa humanidad. Para condenar a los genocidas. Para que van a impedir que se condenen a los genocidas, que ellos ya los están liberando con el 2x1. ¡Sí, señor! Así que vamos a pedir la señalización. Y vamos, en este lugar tiene que haber una columna que los condenen con domiciliaria, como me dice acá Nora. Y además vamos a pedir la señalización para que se cumpla lo que no se cumplió adrede antes y que les permitió hacer esto más fácilmente. Si esto hubiese estado señalizado no hubiera ocurrido. Yo tengo mucha confianza de que por lo menos algunos de estos 3 jueces federales, pero fundamentalmente la jueza Forns, que ha visto, les vuelvo a decir, hoy ha visto la escena de un crimen, o sea, un delito continuado en grado de flagrancia que lo vienen haciendo desde octubre, y esto no termina acá porque vamos a tener que promover, seguramente con otras personas, legisladores, una denuncia penal por todo este negociado, que hay que ir también con nuestra memoria, con nuestra salud, nuestro patrimonio, nuestro ambiente y nuestra vida. No se juega ni se hace negocios ni low cost. No vamos a permitir que de acá salga un solo avión de estos truchos de la próxima Lapa. Hoy ha quedado demostrado que están haciendo todo en forma acelerada, tratando de consumar por la vía ilegal del hecho consumado, algo que no tiene cartel de obra, que ustedes ven que es una base militar, no hay estudio de impacto ambiental. Nos vamos a Mendoza porque la agricultura familiar también está entre los espacios que desde el gobierno nacional se pretende achicar y donde hay despidos. Recibimos el reporte de nuestros compañeros de Radio La Mosquitera. Buen día a todos los oyentes del informativo Farco. En Mendoza continúa el achicamiento del Estado con las políticas públicas, sobre todo en el sector de la agricultura familiar. La no renovación del contrato de la ingeniera agrónoma Amalia Guisasola de la Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial del Ministerio de Agroindustria de la Nación es una prueba de ello. La técnica lleva 4 años en la institución y más de 15 trabajando en la zona rural del norte de Mendoza. Su trabajo se ha centrado en la construcción de alternativas productivas y de comercialización que fomenten el arraigo rural, la producción de alimentos, el valor agregado y el desarrollo de canales de comercialización justa a nivel local, comercial y regional. Básicamente el trabajo de la Secretaría y la Subsecretaría ahora de la Agricultura Familiar tiene que ver con trabajar con los productores más marginados, más pequeños, de las economías regionales, con campesinos, pequeños productores, y mi trabajo tiene que ver con eso, con apoyar familias, agricultores familiares y campesinos en cadenas productivas locales, canales de comercialización. No existió ninguna evaluación de desempeño o ningún tipo de explicación verbal o formal que nos diga por qué
no se continuó con el contrato. Según el delegado provincial y responsable de la institución, ingeniero agrónomo Martín Baldiro, fue un problema administrativo. Este es el único contrato no renovado en la provincia de Mendoza. Sin embargo, disminuir los técnicos territoriales que apuntalan y promueven el trabajo con familias pertenecientes al sector de la agricultura familiar, campesina e indígena es otra política de recorte hacia los sectores más vulnerables del campo argentino. Y esto no ha empezado con este despido encubierto. Es un plan sostenido de achicamiento que comenzó a inicios del año 2016, que también se profundizó con la baja de grupos y técnicos del programa Cambio Rural a cargo del INTA. Esto no es algo que ha empezado ahora, ni mucho menos en la única dependencia en el Estado, sino que desde 2016, desde que asumió la nueva gestión, hubo una política de achicamiento de lo que en ese entonces era la Secretaría de Agricultura Familiar, despidiendo en ese momento alrededor de 200 compañeros en distintos lugares del país. Y bueno, ahora hubo otra arremetida. Muchos de nosotros tenemos contratos de locaciones de servicio, que son contratos basura de 3 meses, que se van renovando según la voluntad de las autoridades. Estas quitas de derechos dejan claro que las políticas del gobierno actual solo benefician al grupo agroexportador, dejando cada vez en condiciones de mayor marginalidad y vulnerabilidad a las productores, campesinos, campesinas y comunidades indígenas, que son los que producen los alimentos que llegan a nuestra mesa. Desde el Bermejo, Guaymallén, para el noticiero Farco, reportó La Mosquitera. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con nuestra única edición de Informativo Farco de hoy martes 9 de enero de 2018. Cristian Torres estuvo en controles, Flavia Campeis en la conducción, junto a los corresponsales de las radios comunitarias que integran Farco. Nos volvemos a encontrar mañana en nuestra edición diaria de las 8:30. ¡Chau! Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Auspició Informativo Farco. Acá tiene su cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.